Que el Señor Jesucristo nos bendiga, nos ayude y le damos la bienvenida a nuestro hermano Francisco Holguín, pastor allá en México. Amablemente aceptó la invitación y dispuso en su corazón estar con nosotros. Agradecemos eso a nuestro hermano Holguín y bienvenido. Aquí en Medellín le amamos, hemos visto muchos de sus servicios y tenerlo con nosotros nos estimula el corazón y realmente le agradecemos a Dios por dar la oportunidad de tenerlo en nuestro medio. Cantamos Solo cree, solo cree. Recuerde que lo que usted vino a buscar, de seguro eso Dios le dará. Si usted está enfermo y cree que el Señor está aquí para darle la sanidad, su alma, liberación, nuevas fuerzas, nuevos ánimos, lo que usted necesite de parte del Señor, solo deje que Él se pase en nuestro medio y le dé lo que usted requiere y necesita. Con todo nuestro corazón, si gusta usted levantar sus manos en señal de rendición, solo creed. Solo creed. Solo creed. Todo es posible. Todo es posible. Solo creed. Solo creed. Solo cree. Solo creed. Todo es posible. Todo es posible. Solo cree. Yo creo, Señor. Yo creo, Señor. Todo es posible. Yo creo, Señor. Yo creo, Señor. Sí, Señor. Amén. Yo creo, Señor. Todo es posible. Yo creo, Señor. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos. Les saludo en nombre del Señor Jesucristo. Antes de leer la palabra, quiero expresar mi profundo agradecimiento al pastor Gustavo López por la invitación que nos hizo para estar aquí en esta noche. La vez anterior me había hecho la invitación en el último viaje, bueno, en el anterior a este que vine a Colombia, pero bueno, por causa del itinerario en los vuelos, pues ya no se pudo, porque ya el vuelo llegaba un poco tarde y ya no hubo manera de cambiarlo, pero en esta ocasión me reitero la invitación y pues para mí es un gozo y un privilegio el que Él me da de poder estar aquí frente a ustedes. Reciban saludos de los hermanos del Tabernáculo Luz Atardecer en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. Así como al Señor Jesús, sin conocerle físicamente le amamos, ellos también sin conocerles físicamente les aman. Yo creo que esto es mutuo, ¿verdad? Y bueno, en esta noche, para ir directamente a la palabra, le voy a invitar que vaya conmigo al libro de Efesios, el capítulo 1, el verso 7. Efesios 1:7. Voy a tomar este versículo y luego estaremos orando para ponernos en las manos del Señor. Efesios 1:7. Efesios 1:7. Dice el Señor en su palabra, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Oremos a nuestro Dios, Padre Celestial. En el santo y bendito nombre del Señor Jesucristo abordamos tu trono de gracia y misericordia, agradecidos contigo, Señor Jesús, por la vida, por la salud, Señor, que tú nos das, pero sobre todo, Padre Celestial, por este deseo que tú has puesto en nuestras almas, Señor, de poder venir a tu servicio, Señor Jesús, para poder escuchar lo que tú tienes para nosotros, Señor. Padre, yo me hago a un lado, Señor Dios, cediéndote a ti lugar que solo a ti te corresponde, Señor Jesús.
Padre, porque yo no quiero ser un estorbo para lo que tú quieras hablar a tu pueblo, Señor. Así que, Padre, toma el control de mi espíritu, de mi alma, de mis pensamientos, de mis palabras, Señor. De tal manera, Señor Jesús, Padre, que lo que tú hables a tu pueblo, Señor, pueda ser de bendición y edificación, Señor. Honra la fe y el esfuerzo que cada uno de ellos ha hecho para poder estar aquí en este lugar, Señor, en este tabernáculo, Señor Jesús. Bendícenos a todos con tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome su asiento. En esta tarde quiero hablar de un tema, y regularmente a mis sermones les pongo un tema para llevar una directriz hacia donde quiero encaminar las cosas. Quiero hablar sobre un tema que le he titulado Nuestras dos redenciones. Tan solo el título pues suena un poco extraño, porque nosotros decimos, bueno, es que solamente hay una redención, y Pablo nos está hablando de ella aquí en el libro de los Efesios. Y cuando uno va, en mi caso, yo creo que es el caso de cada ministro, cuando uno habla algo, uno siempre tiene que ser responsable de lo que dice. ¿Por qué? Porque yo siempre lo he dicho localmente y en los lugares donde el Señor me ha permitido estar. En esta noche le estoy hablando a la mejor audiencia que pudiera existir. Y esa audiencia es la porción de la novia de Jesucristo que Dios tiene aquí en Medellín. Así que con ese respeto y con esa seriedad, pues uno siempre trata de dirigirse al pueblo que viene a escuchar la palabra del Señor. Nuestras dos redenciones. A medida que vayamos avanzando en esto, vamos a entender el por qué son dos redenciones. Mire, la palabra redención desde luego que está íntimamente ligada con nuestra salvación. Pero ¿qué es la redención? El profeta nos da una definición muy puntual de lo que esto significa. Voy a leer la primera cita en esta noche, que se encuentra en el Pariente Redentor, predicado el 2 de octubre del 60, párrafo 194. Escuche lo que él dice. Yo busqué esta mañana la palabra redimir. Excúsenme mis hermanos armenios, pero tengo que incluir esto, no para lastimar, sino para ponerlos a pensar. Busquen lo que significa redención. La redención, aplicada literalmente, la palabra en el griego es de sacar un esclavo del mercado. Ahora, creo que el profeta nos da una definición fácil de entender. Redención significa sacar a un esclavo del mercado. Bueno, pero ¿cómo se aplica a nosotros? Porque no es asunto solamente de ver lo que significa, sino la aplicación práctica a nuestras vidas. Él sigue diciendo, ahora mismo no puedo deletrear la palabra en griego, pero significa sacar un esclavo del mercado, el redimir. Ahora, esta palabra en griego que el profeta dice que él no podía deletrear es, en redención en el griego es apolutrosis. ¿Y qué significa apolutrosis? Bueno, significa desde luego redención, significa liberación, pero aquí hay algo más. Es una liberación efectuada mediante el pago de un rescate. El profeta ya nos dijo que redención es sacar un esclavo del mercado. Pero ese esclavo del mercado, para poder ser sacado, se tiene que dar algo a cambio, pagar algo a cambio para poder rescatarlo. Una liberación efectuada mediante el pago de un rescate. Redención, liberación obtenida mediante el pago de un rescate. Entonces, el significado básico de la palabra redención es soltar o dejar en libertad por el pago de un precio. También es liberación o salvación por medio de un método costoso. Esta redención, pagada por el costoso sacrificio de la vida del Señor Jesús, es un acto completo a lo que Dios atañe. O sea, en lo que Él se refiere, eso es la redención. Ahora mire, desde el Antiguo Testamento, el Señor venía mostrando en tipos y sombras que la persona no podía rescatarse a sí misma, sino que necesitaba de alguien que la rescatara, que la sacara de aquel mercado, aquel esclavo. Pero desde luego que no podía ser cualquier persona. Mire, Dios en su palabra, todo lo que para nosotros es la redención, lo venía tipificando desde el Antiguo Testamento.
Y el profeta de Dios dijo que los tipos son perfectos. Dice, si yo tengo mi mano y la sombra proyecta mi mano aquí, si esta es una mano humana, no se va a proyectar la sombra de la mano de un elefante, porque entonces no es la sombra. Eso es lo maravilloso, hermano, que los tipos que el profeta de Dios nos mostró en la Biblia son perfectos. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, primeramente, se requería que quien rescatara tuviera que ser un pariente, pero no cualquier pariente. Nosotros en nuestro idioma decimos, bueno, es que tal fulano fue mi tatarabuelo, o los que ya tienen bisnietos es mi bisnieto, o un primo, tercero, cuarto. No. La Biblia requería que aquel pariente que iba a efectuar la labor de redención tenía que ser un pariente cercano, lo más cercano. Ahora, pero el mensajero nos abre la revelación de esto. Mire, en la brecha entre las 7 edades de la iglesia y los 7 sellos, predicó el 17 de marzo de 1963, en el párrafo 121 dice, porque la ley requería un pariente redentor, y se encuentra en Levítico capítulo 25. Entonces el profeta nos está direccionando a una escritura, es exactamente a esa escritura donde tenemos que ir en esta noche. Y esa escritura se encuentra efectivamente en Levítico, el capítulo 25, el verso 25. Y mire dice, lo que dice la Biblia. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, la persona quizás en deuda, entonces ella misma no puede rescatar aquello que empeñó. Entonces, no todo está perdido, porque el Señor aquí abre una vía y dice, vendrá el rescatador, o sea, aquel que puede hacerlo. Pero mire, aquí la Biblia es enfática, el rescatador no podía ser cualquier persona, dice su cercano, es decir, su pariente cercano, y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Ahora, esto en el Antiguo Testamento en tipo hablaba del pariente redentor de la novia, de la iglesia. Y el profeta aquí mismo en la brecha entre las 7 de la iglesia y los 7 sellos, párrafo 126 dice, noten, la ley requería un pariente redentor para redimir alguna sustancia perdida. Y escuche, la gracia cumplió con este requisito en la persona de Jesucristo. Un pariente tenía que nacer del linaje humano. Por eso, Jesús para efectuar la labor de redención, no vino como un espíritu, no vino ni siquiera como un ángel, sino que Él vino como uno semejante a nosotros. Ahora, pero primeramente tenía que ser un pariente cercano, pero esos no eran los únicos requisitos. Mire, el profeta de Dios vino a traernos la revelación de la Biblia. La Biblia en Levítico 25 solamente nos dice que tenía que ser un pariente cercano. Pero el profeta de Dios agrega otros requisitos que aquel pariente tenía que tener. Aquí vimos la brecha entre las 7 de la iglesia y los 7 sellos, párrafo 138. Dice en la Biblia, en el libro de Ruth. Bueno, si hemos escuchado el pariente redentor, pero no solamente en el pariente redentor, sino en otros sermones, podemos ver lo que el profeta nos habla, cómo es que Boaz era un tipo de Cristo, el pariente redentor. Pero mire, el profeta dice, en la Biblia, en el libro de Ruth, a medida que lo lean, se darán cuenta que tal persona era llamada Goel, G-O-E-L. Fue llamado Goel, o era una persona que podía cumplir los requisitos. ¿Y cuáles son los requisitos que aquel Goel, que aquel rescatador tenía que cumplir para poder redimir, para poder rescatar la posesión de aquel hermano por empobrecer había empeñado? Primero, y el Goel tenía que ser capaz de hacerlo. Quizá podía tener el deseo de hacerlo, pero si no era capaz, no podía redimir aquella heredad. Dos, tenía que estar dispuesto a hacerlo, porque podría ser capaz, tener todas las cualidades, pero si no quería, no podía hacer nada. Y tercero, tenía que ser pariente próximo para hacerlo. Ahora, estos tres requisitos, los cuales el profeta nos habla, estos tres requisitos de el Goel, o sea, el rescatador o el redentor, fueron cumplidos en Jesús. Primero,
tenía que ser capaz. La Biblia nos dice en el libro de Efesios, el capítulo 3, el verso 20, dice: y aquel que es poderoso, es decir, que es capaz para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, por la potencia que obra en nosotros. Entonces Pablo en Efesios 3:20 nos está diciendo que Jesús era poderoso, es decir, que era capaz. Y yo tomo la palabra capaz porque en la Biblia que lee el profeta, que era la King James, ahí en vez de decir poderoso, dice: y aquel que es capaz. Entonces la Biblia declara que el primer requisito que la ley requería para que pudiera ser un redentor, aquí estaba cumplido en Jesús, porque Él fue capaz. El segundo es estar dispuesto. Santiago, en su libro, en su epístola, en el capítulo 1, el verso 18, nos dice: Él, hablando de Jesús, de su propia voluntad. ¿Cuándo es cuando alguien está dispuesto a hacer algo? Cuando tiene la voluntad de hacerlo. Entonces, Santiago nos dice que Jesús, de su propia voluntad, es decir, estuvo dispuesto, de su propia voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Segundo requisito cumplido con Jesús, por Jesús. El tercero, ser pariente cercano. El apóstol Pablo dice en Hebreos, el capítulo 2, el verso 14: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Por eso le decía, él no pudo haber venido como un querubín o haber venido como un espíritu. Él tenía que ser un pariente cercano a nosotros. Por eso dice Pablo que él también, así como nosotros como hijos participamos de carne y sangre, él se revistió exactamente de lo mismo. ¿Para qué? Para poder cumplir todos los requisitos que la ley demandaba para que fuera el pariente redentor eficaz. Ahora, para efectuar la obra de redención, como le decía, él no vino como Dios espíritu, sino como Dios hombre. Esa es una de las cosas que nos dijo el profeta de Dios. En una ocasión dice que una mujer de la iglesia de Nazarena estaba tratando de discutir con él y le dijo: señor Branham, yo le puedo demostrar, mire, ¿y hasta dónde llegó? Dijo: yo le puedo demostrar con la Biblia que Jesús no es Dios. Dijo: bueno, si usted me lo puede mostrar con la Biblia, a mí me interesa eso. Y la señora tenía sus argumentos y eran argumentos bíblicos, pero mal colocados. Dice: bueno, Jesús, él cuando estaba ante la tumba de Lázaro lloró. Y eso es lo que la Biblia declara. En una ocasión tuvo, así como nosotros lloramos, en una ocasión tuvo hambre y buscó en una higuera un higo. Nosotros tenemos hambre. En una ocasión él estaba en la barca cansado y dormido cuando se levantó una tempestad. Y uno puede buscar todavía más cosas en la Biblia que Jesús exactamente pasó por ellas y que son perfectamente aplicables a nosotros como seres humanos. Si uno ve solamente esa faceta de Jesús, uno dice: sí, él era solamente hombre, pero hay algo más que eso. Dijo el profeta de Dios: aquel mismo hombre que lloró ante la tumba de Lázaro y que enderezó sus hombros y dijo: Lázaro, ven fuera, se requería más que un hombre, se requería que fuera Dios. Aquel hombre que buscó un higo en aquella higuera y que le dijo: nunca más nadie coma de ti, y que a las 24 horas Pedro notó que la higuera estaba seca desde la rama más alta hasta lo profundo de su raíz, se requería más que un hombre. Cuando él estaba en la barquilla dormido y cansado y agotado, pero cuando se despierta o lo despiertan sus discípulos y pone su pie sobre la barandilla y dice: calla, enmudece, y en el momento las nubes y la tormenta se disiparon, se requería más que un hombre. Ella solamente estaba viendo una cara, lo estaba viendo al hombre, pero nosotros podemos ver ambas caras y una cara no niega a la otra. Por eso él vino como Dios hombre. Ahora, ¿por qué?
Él tenía que ser uno de nosotros. ¿Por qué? Porque era uno de los requisitos, el último requisito de la ley de redención, que él tenía que ser el pariente cercano. Pero mire, no solo tenía que ser un pariente cercano, sino un rescatador o un redentor. Y Jesús cumplió perfectamente con los requisitos. ¿Qué es un redentor? Es un rescatador. Jesús mismo dijo en Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida. ¿En qué? En rescate por muchos. No dice que por todos, porque no todo el mundo va a ser salvo. Por eso, mira, a veces la gente aplica mal San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, y eso es verdad. Pero ahí la Biblia condiciona. ¿Cuál es la condición? Para todo aquel que en él cree. Porque si solamente fuera un asunto de amor, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, es verdad. Y ese es el amor de Dios expresado. Pero la condición es para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Jesús vino para dar su vida. Pero ¿cuál es la razón por la cual murió? Tenía un propósito. Y la razón de dar su vida es rescatarnos. En rescate por muchos. Y es lo mismo que Pablo dice en 1 Timoteo 2:6, el cual, es decir, Jesús, el cual se dio a sí mismo en precio de rescate por todos. ¿Cuáles son todos? Por todos sus hijos, aquellos cuyos nombres estaban escritos o están escritos en el libro de la vida del Cordero, para testimonio en sus tiempos. Ahora, dijimos que en el griego, un redentor o redención es una liberación efectuada mediante el pago de un rescate. ¿Cuál fue el pago? Si Jesús o Él, al ser nuestro redentor, ¿cuál fue el precio a pagar por nuestra redención? Porque no era un asunto de buena fe, de decir, hey, mira, aquel esclavo ahí lo tienes tú a tu servicio, pero yo quiero que lo liberes. No era un asunto así, solamente así de fácil, sino que había un precio que se tenía que pagar. Sí, tú lo vas a liberar, pero ¿a cambio de qué? ¿Qué es lo que yo tengo que dar para rescatarlo, para liberarlo? Mire, el profeta nos dice que todos nosotros somos pecadores por representación, porque hubo un hombre que nos representó allá, el cual fue Adán. Y como la Biblia dice que éramos reos de muerte, estábamos encarcelados en prisión. Y Satanás no fácil nos iba a soltar. Por eso, mire, cuando la Biblia habla de él, en el libro de Isaías, dice que a sus cautivos nunca liberó de prisión. O sea, él no va a soltar a alguien nomás porque sí. Pero con todo y eso, él se tenía y se tiene que sujetar a la ley de Dios, porque la ley de Dios es incambiable. Entonces, si ya identificamos por la Escritura que Jesús cumplió los requisitos de ser el pariente redentor. Segundo, que Él vino a rescatarnos, pero ¿cuál fue el precio? ¿Qué es lo que Él tuvo que dar a cambio para poder liberarnos? La Biblia dice en 1 de Pedro 1, 18 al 19, sabiendo que habéis sido rescatados. Él nos rescató de vuestra vana conversación, o como dice la versión 60, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, y vuestros padres la recibieron de los abuelos, y así se ven cuenta regresiva hasta llegar a Adán. La cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles. O sea, el pago de nuestra redención no fue un pago monetario que fuera oro o plata. ¿Por qué? Porque si ese hubiera sido el plan de Dios, creo yo que nosotros en esta noche estaríamos fuera del programa. ¿Quién puede pagar su propia salvación? Se requería algo más. Y aquí nos dice que no fue como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo,
como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, ¿qué fue lo que el pariente redentor dio a cambio de nuestro rescate? Su propia sangre. Entonces, lo que ofreció Jesucristo para nuestra redención fue eso, su propia sangre. Y es lo que dice Pablo en Colosenses 1, 13 y 14, que nos ha librado, que nos ha rescatado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, para rescatarnos, para transferirnos de un estado de esclavitud al de libertad. Entonces algo tuvo que haber sucedido. Y dice Pablo, en el cual tenemos redención por su sangre. Y no solamente la sangre es la que nos liberta, sino dice la remisión de pecados, o sea, el perdón de pecados. Ahora, como pecadores por representación estábamos vendidos en esclavitud. Por eso, por esa razón requeríamos de un redentor o un rescatador, ya que ningún hombre podía rescatar a otro. Dice el profeta aquí mismo en el pariente redentor, párrafo 195 al 196. Un hombre hizo algo mal, así que él, su amo, lo vendió a esclavitud, realmente a la muerte. Y él está en el mercado, él es un esclavo. Pero un hombre viene, un hombre digno que puede hacerlo, y encuentra a este hombre, y él encuentra gracia en sus ojos, él lo redime. Eso lo saca del mercado de esclavos y lo pone fuera por su cuenta. Fíjese. Y ese esclavo, una vez redimido, no puede volver a ser vendido en el mercado otra vez. Mire, las denominaciones y principalmente los que son legalistas, si la persona está en la iglesia y es religiosamente cumple con lo que debe cumplir, el hermano es salvo. Pero si se descarría, pues, pobre hermano, se perdió. Si regresa a la iglesia, vuelve a ser salvo. Si se vuelve a ir, se pierde otra vez. Y dijo el profeta de Dios, Dios no maneja sus negocios de esa manera. Si usted es salvo, punto. Yo le garantizo que aun si se descarría, por cuanto es salvo, tiene que regresar a la palabra. Esa es la única garantía que nosotros tenemos, hermano. Imagínense que uno viera con la zozobra, ¿qué tal si mañana recaigo y ya pues voy a estar perdido? Y bueno, voy a rezar a la iglesia, pero pasado mañana, hermano, eso es asunto de nunca acabar. Dios nos da la certeza. El profeta nos dice que una vez que mira, esto es maravilloso. Y ese esclavo, una vez redimido, no puede volver a ser vendido en el mercado otra vez. ¿Por qué? Porque por un solo sacrificio, dijo Pablo, hizo perfectos a los santificados. Ahora, dice el profeta de Dios, amén, no puede ser vendido de nuevo. Él es marcado. Y si él fue estimado lo suficiente alguna vez para ser redimido, nadie puede jamás venderlo de nuevo como esclavo. Oh, gracias a Dios que cuando un hombre alguna vez ha venido a Cristo y ha sido redimido por la sangre preciosa, el diablo jamás puede volverlo a usted esclavo. Usted está seguro en la sangre de Jesucristo hasta el día de su redención. Un esclavo, búsquelo en Éxodo y averigüe si esas no son las leyes levíticas. Quiero decir en Levítico, y vea si esas no son las leyes. Un esclavo, una vez redimido, jamás puede volver a ser vendido como un esclavo, correcto. Ahora, pero a pesar del alto costo de la redención, para nosotros fue gratuita. Eso es lo más maravilloso. De tal manera que si alguien era rico, pudiera ser el único que tenía acceso a eso. Y si alguien era pobre, se podía ya resignar a su destino. No tengo suficiente para pagar mi redención. Claro que no. Por eso Dios, viendo eso, Él nos la dio absolutamente gratis. Mire, hay un versículo que utilizan incluso las denominaciones para una labor de evangelización, y es maravilloso porque habla de una gran verdad. Dice, por cuanto todos pecaron, y aquí nos incluye a nosotros, están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, si ese versículo tuviera punto final, entonces ya no hay más que hacer, estamos perdidos y acabados.
Pero Pablo dijo, siendo justificados. ¿Qué dijo el hermano Branham? Que es justificado como si nunca lo hubiera hecho. Siendo justificados, pero aquí está lo más maravilloso, gratuitamente, es decir, que no nos cuesta un solo peso. Pero ¿por qué es gratuitamente? Por su gracia. ¿Qué es gracia? Es un favor o un don inmerecido. Quiere decir que nosotros no hicimos absolutamente nada. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, aquí hay algo, porque aquí es donde voy bueno, sí, ese hermano ya se gastó todo el tiempo y dice que apenas va a entrar al tema de las dos redenciones. Estamos viendo la primera. Le prometo que tampoco no lo voy a retener mucho en esta noche ya. Mire, cuando nos referimos a la redención de nuestras almas, siempre señalamos, y así debe de ser, a la hora consumada de Jesús en el Calvario. Ahí es donde Él nos redimió, a precio de sangre. Pero paradójicamente, si es que puedo usar esta palabra, ya identificamos que Jesús es nuestro pariente redentor. Pero cuando Él, en los cuatro evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, parecía que los evangelios, ahora claro, Él lo hizo en parábolas desde luego, pero parecía que en los evangelios, Jesús, que los evangelios hubieran estado llenos, por así decirlo, donde Jesús pronunciara la palabra redención. Pero si usted nota y escudriña la Biblia, Jesús solamente salió de sus labios una sola vez la palabra redención. Yo sé que eso es extraño, pero vaya y escudriñe la Escritura. Si yo le estoy diciendo esto es porque sé de lo que estoy hablando. Si usted lee cuidadosamente los cuatro evangelios, Jesús de sus labios solamente salió una vez la palabra redención. Quizá esto nos intrigue, diga, sí, quizá él iba a decir que yo lo redimí, pero veamos cuándo y por qué lo dijo, el contexto en el cual lo dijo. Mire, y esta vez, la única vez que Jesús pronunció la palabra redención, se encuentra en el libro de San Lucas, el capítulo 21. Esta escritura, el predicador la ha predicado muchas veces, nosotros la hemos escuchado, la hemos leído. ¿Qué dice Lucas 21, 28? Si uno lee el contexto de esto, Lucas 21 es como un paralelo de Mateo 24, donde Jesús está hablando del tiempo del fin, es decir, de nuestro tiempo. Pero mire, en una parte de Lucas, él concluye diciendo, Lucas 21, 28, y cuando estas cosas comenzaren a hacerse, creo que eso ya nos suena familiar, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra ¿qué? Redención. Ahora, espere. Aquí Jesús dice, porque vuestra redención. Si leemos textualmente la Biblia, Jesús está hablando aquí de un tiempo pasado. Porque vuestra redención está cerca. Y son palabras de Jesús. Si yo digo, es que aquí el supermercado está cerca, no quiere decir que yo pasé manejando el supermercado atrás. Quiere decir que el supermercado quizá está a la vuelta de la esquina, pero que todavía no he llegado. Bueno, este es el sentido de las palabras de Jesús. Cuando Él dice, levanten sus cabezas porque su redención está cerca, uno dice, Señor, pero es que tú ya nos redimiste en el Calvario, y es lo que este tramo del sermón es en lo que hemos abundado, que Él ya nos redimió en el Calvario. Pero ¿por qué Jesús usa la palabra redención para referirse a un evento futuro? Y mire, esta escritura de Lucas 21, 28 fue leída por todos los cristianos a través de las edades, pero a nosotros en esta noche nos toca vivir el cumplimiento de ella. Porque ahí habla de guerras, rumores de guerras, marejadas, los corazones de los hombres desfalleciendo de temor. Mire, en esa me llama a mí la atención de eso del corazones de los hombres. El hermano Branham dijo, ¿por qué lo aplico incluso de una manera literal? Dijo, si usted se fija,
La mayoría de las personas que tienen un ataque cardíaco son hombres. Digo, ¿por qué? Porque Jesús dijo que los corazones de los hombres, no de las mujeres. Ahora, uno no puede entender la escritura a menos que uno la entienda a través del mensaje. ¿Cómo yo voy a pensar que Jesús se refiere a eso? No, pues no puedo, ni debo pensar. Pero cuando uno lee el mensaje, entonces dice, Señor, pues es verdad lo que tú estás diciendo. Pero regresemos al asunto. Porque vuestra redención está cerca. Le digo, si uno lee el versículo, se encuentra regresiva 27, 26, 25, etcétera. Uno puede ver por las señales que Jesús dijo que estarían aconteciendo antes del fin, son las señales que nosotros estamos viendo. Pero entonces Él dice, cuando ustedes vean eso, es decir, lo que nosotros estamos viendo, levanten sus cabezas, porque vuestra redención está cerca. Si yo entiendo correctamente la escritura, aquí Jesús se está refiriendo de nuestra redención, pero en tiempo futuro. Y esto no es dislocar la escritura, ni es malinterpretarla, ni colocarla mal. Es ponerla en el contexto a donde pertenece. Ahora, y entonces la pregunta es, entonces hay dos redenciones. Una que Jesús efectuó en la cruz, que eso está probado por la Biblia y por el mensaje, ya lo vimos. Y otra en el futuro. En el sermón, una paradoja, predicado el 17 de enero del 65, párrafo 57. Dice, Josué aquí es un libro, en realidad es un libro de redención. Se está refiriendo al libro de Josué. Del Antiguo Testamento, Josué, tendríamos que considerarlo como tal. El libro de redención, escuche, porque es la redención tiene dos partes. ¿Quién está diciendo eso? Un profeta. Entonces, si la redención tiene dos partes, y luego dice, la redención, sea donde sea, tiene dos partes. Si tiene dos partes, eso le pone punto final al asunto, es porque tiene dos partes. ¿Cuál es la segunda parte? Mire, la primera parte de la redención que hablamos hace unos momentos es, y no quiero minimizarlo desde luego porque eso es lo principal, pero es el pago inicial de la completa redención. Usted dice el pago inicial, pues desde luego Pablo se refiere a ello como las arras. En 2 Corintios 1:22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado la prenda, es decir, las arras del Espíritu en nuestros corazones. En 2 Corintios 5:5, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, el cual nos ha dado la prenda, es decir, las arras del Espíritu. ¿Y qué son las arras? El Espíritu Santo son las arras de nuestra redención. Y es lo que dice Pablo en Efesios 1:14. Que Él las arras, es decir, el pago inicial de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. En el sermón, las 10 vírgenes y los 144,000 judíos, predicado el 11 de diciembre del 60, párrafo 10, dice, y si no hay Espíritu Santo ahora para bautizarnos, no hay vida eterna en el mundo venidero. La Biblia dice, estas son las arras de nuestra salvación. ¿Y saben ustedes qué son las arras? Es el pago inicial, ¿ven? Si ustedes van y pagan digamos que ustedes compraron una granja, querían $10,000 por ella y ustedes pagaron 2,000, esas son sus arras, en dinero le llaman las arras. Ahora, si este bautismo del Espíritu Santo es solo las arras de lo que viene, ¿o qué será cuando tengamos el precio total? En Apocalipsis capítulo 5, parte 1, predicado el 11 de junio del 61, párrafo 101. Ahora fíjense, mientras seguimos adelante. Ahora sabemos que es una estamos predestinados con el Cordero. El Espíritu Santo es nuestro sello. Las arras, escuche, ya el profeta nos dijo, Pablo nos habla de las arras de nuestra redención. Y ya el profeta nos dice que el Espíritu Santo son las arras. Pero escuche lo que el profeta dice.
el Espíritu Santo es nuestro sello. Las arras significan que aún ha de venir más. Oye, hermano, usted dice, pero entonces, ¿qué tener el Espíritu Santo no es suficiente? Yo no estoy diciendo que no sea suficiente, pero el profeta de Dios nos acaba de decir que las arras significa que aún ha de venir más. ¿Por qué? Porque apenas se efectuó en nosotros la primera redención, que es la redención del alma, la que Jesús pagó en el Calvario. No solamente tenemos las arras de eso ahora. Las arras son solamente el pago inicial. Oh, qué hermoso. Solamente el pago inicial que lo reserva y lo asegura y lo ancla para que nadie más pueda tocarlo. Son las arras de nuestra adopción. Amén. El Espíritu Santo es ahora las arras de Dios en nuestros corazones, sellado. La adopción de hijos esperándonos al final del camino, hijos e hijas. Pero es hasta allí donde se completa la redención del alma. La primera, dijo Pablo en 1 Corintios 1:30, mas de él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención. Ahora, una cosa es la redención y otra cosa es el reclamo de la redención. Es lo que todos los santos esperan. Mire, no solamente pagar el valor de lo empeñado, sino rescatar aquello que está empeñado. Jesús, de acuerdo a la Escritura, ya pagó la primera parte de nuestra redención y hoy la disfrutamos y nos gozamos de los beneficios de ello. Es decir, Él ya redimió nuestra alma. La redención del alma efectivamente mira hacia atrás, hacia la obra consumada de Jesús en el Calvario. Pero ya vimos que Jesús mismo, de sus labios salen las palabras que nuestra redención está cerca. Pero mire, vayamos, y Él mismo nos dio un pago inicial para la segunda parte de la redención. El apóstol Pablo en Romanos 8:23 dice, y no, o más bien, mire, para ensamblar esta escritura de Lucas, hay otra escritura a la cual el apóstol Pablo se refiere y el profeta la mencionó infinidad de veces en sus sermones y nosotros como predicadores le hemos mencionado, y es Efesios 4:30. Yo creo que si yo le pregunto a cualquiera ¿qué dice Efesios 4:30? Todo el mundo sabemos. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para o ¿hasta qué? El día de la redención. Entonces Pablo está hablando del día de la redención, no como aquel día en el Calvario, sino como un día futuro, porque dijo, no contristen al Espíritu Santo de Dios con el cual estáis sellados hasta que es algo que está por delante, hasta el día de vuestra redención. Mire, porque uno muchas veces, y es verdad, el profeta lo habló en el sentido de que uno no debe contristar al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es un sello, y eso es correcto. Pero aquí Pablo, si uno lo toma también en este sentido, Pablo nos está hablando de la redención como algo futuro. Bueno, si entiendo correctamente la escritura, eso es. Ahora, pero ¿cuándo es ese día al cual la redención al cual nos estamos refiriendo? Mire, Pablo dijo, recuerde, Jesús en el Calvario, siendo el pariente redentor, redimió nuestra alma. Pero Pablo dice en Romanos 8:23, está hablando cómo es que las criaturas gimen, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y dice, y no solo ellas, mas también nosotros, quienes que tenemos las primicias, las arras, el pago inicial del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros. Pero ¿para qué estamos gimiendo? Esperando la adopción. Y luego Pablo, para que no nos confundamos y digamos, bueno, ¿qué es la adopción? Él dice, es a saber, la redención del cuerpo.
Esa es la segunda redención. La primera fue la redención pasada, es la que Cristo efectuó en el Calvario. Pero todavía hay, por eso el profeta dijo que las arras es que todavía hay algo por venir. ¿Y qué es lo que está por venir? La redención del cuerpo. Este cuerpo no ha sido redimido todavía. El alma ya fue redimida. El profeta de Dios dice en Por qué la pequeña Belén, predicó el 28 de diciembre del 58, párrafo 77. ¿Cómo puede el hombre despreciar sanidad divina y los poderes de la resurrección del Señor Jesús cuando en el Calvario fue hecha una insignia pública que yo he redimido toda la raza humana y todo lo que han perdido? Redimió nuestra alma, redimió nuestro cuerpo, todo lo que perdimos en la caída. Entonces, es la redención de nuestros cuerpos lo que resta para que sea una redención completa. Eso significa la transformación de nuestro cuerpo. En el sermón Apocalipsis capítulo 5 parte 1 párrafo 106 al 108 dice: ahora tenemos las arras, nuestro espíritu está gimiendo por la adopción total. Pero ahora tenemos las arras de ella al recibir el Espíritu Santo, en las arras de nuestra adopción completa o salvación completa. Oh, cuán hermoso, eso me encanta muy bien. Entonces esperamos la adopción plena. O sea, ¿cuál es la adopción a la que Pablo se refirió? La redención de nuestro cuerpo. Dice el profeta, ¿cuándo? En la primera resurrección. Ahí es cuando nuestros cuerpos serán cambiados de esas criaturas viles que somos y tendremos un cuerpo como su propio glorioso cuerpo, porque lo veremos tal como es y seremos semejantes a Él. Cuando Él se manifieste en nosotros, nos manifestaremos a su semejanza, tendremos un cuerpo como el de Él, un glorioso cuerpo glorificado, y todas las pruebas y luchas se desvanecerán en una pequeña neblina y se las llevará el viento para nunca más ser. Y estos tabernáculos terrestres en los que ahora gemimos, estamos esperando esas arras, que venga la salvación completamente en su plenitud. ¿Entendemos esto que el profeta nos está diciendo? Decimos, somos salvos, sí es verdad, pero aquí el profeta dice que estamos esperando que venga la salvación completamente en su plenitud. Pero ahora en estos tabernáculos de barro nosotros tenemos algo diciéndonos que nos hemos levantado hasta cierta altura, amén. ¿Qué son las arras? Es el pequeño pago inicial que lo reserva, es decir, que lo aparta. Ahora, por eso, hermano, la redención del alma y la redención del cuerpo van unidas. Aun cuando una redención Jesús la hizo por nosotros en el Calvario, y la otra redención es algo que está en el futuro. El profeta dice en el sermón a Eloíd, predicado el 15 de diciembre del 56, párrafo 9, uno no puede predicar la redención del alma sin predicar la redención del cuerpo. La predicación de la redención del alma es la obra consumada de Jesús en el Calvario. Pero la redención del cuerpo es lo que estamos esperando, la primera resurrección. Por eso yo creo, hermano, que uno no tendría y no debemos tener miedo de predicar sobre esta gloriosa resurrección, porque a eso es a donde estamos mirando. Jesús nos dijo que cuando viéramos las cosas que usted y yo estamos viendo acontecer, que irgamos nuestras cabezas y que miremos, porque nuestra redención está por allí, ya está en camino, más cerca de lo que pensamos. En el sermón Dejando escapar la presión, predicado el 22 de junio del 62, párrafo 29, dice, eso es suficiente, que al pensar en eso, eso deja escapar la presión. Quita la presión cuando reconocemos la posición que nosotros tenemos ahorita en Cristo por recibir el Espíritu Santo, la propia vida de Dios, la palabra griega zoe, la cual significa la propia vida de Dios, morando en ustedes. Y ustedes no pueden morir así como Dios no puede morir. Somos eternos con el eterno, amén. Escuche, esperando por ese momento glorioso de la redención del cuerpo. Por último,
en el sermón, el Dios de esta edad perversa, párrafo 189, el profeta está orando y dice: y si allá por todo el país, o aún aquí adentro ahora, aquí, en Medellín, en este lugar, que hay algunos que están enfermos y afligidos y tienen que estar ausentes para esta noche, dice, no van a estar aquí o van a estar ahí en las iglesias o lugares donde estén reunidos, yo te ruego que tú los sanes ahora, Señor. Pero para la más grande de todas las sanidades, si tú sanas sus cuerpos físicos de cáncer, tuberculosis, pulmonía, algo, ellos se van a enfermar de nuevo, sin duda. Si viven mucho tiempo, porque sus cuerpos todavía están bajo el pecado, la maldición. Pero permíteles recibir la verdadera sanidad divina, la sanidad del alma, la cual hace una nueva criatura, pasa de muerte a vida. Y luego esperando en este viejo tabernáculo la redención del cuerpo después que el alma ha sido redimida. Por eso una persona, para poder aspirar a una segunda redención, tiene que haber pasado por el proceso de la primera redención, la redención de nuestra alma, para entonces, ahora sí, como dijo Jesús en Lucas, poder levantar nuestras cabezas y saber que nuestra segunda redención está cerca. Hermano, esto no es para traer una cosa rara o extraña, decir, oye, no, esto es lo que la Biblia nos dice, lo que el profeta dijo. Porque entonces, ¿cómo le encontramos sentido a la escritura y al mensaje? Todos estamos conscientes que Jesús ya nos redimió, que Él es nuestro pariente redentor. Y ya vimos los requisitos que la Biblia requería y que Él los cumplió a cabalidad. Hermano, si Jesús, nuestro pariente redentor, cumplió los requisitos para nuestra primera redención, ¿qué no estará listo y dispuesto para nuestra segunda redención? Por eso nosotros no hemos cambiado de pariente redentor. Nuestro pariente redentor es el mismo que nos redimió en el Calvario, es el mismo que va a redimir nuestro cuerpo en nuestra segunda redención. Por eso Jesús dijo, miren, levanten sus rostros, porque esa redención ya está cerca. Y quiero decirle, está más cerca de lo que creemos o pensamos. Hermano, por eso qué momento tan glorioso. Ya no suele estar cabizbajo. Yo sé que todo el mundo padecemos lo que padezcamos, la pandemia y lo demás que sea. Por eso, si hay un tiempo en el cual debemos estar listos y aparejados, es ahora. Decir, Señor, porque recuerde, no podemos aspirar a la segunda redención si no poseemos la primera. Porque la primera es el pago inicial, es la que nos va a dar derecho a reclamar la segunda redención, que es nuestro cuerpo nuevo. Hermano, yo confío que en esta noche estas palabras sean para su edificación y beneficio, y que nos haga estar expectantes y decir, Señor, sí, yo no voy a quitar mi mirada de esa segunda redención, la cual anhelo con todo mi corazón. Pongámonos de pie. Padre, te agradezco, Señor Jesús, en esta noche, Dios, por haberme permitido hablar estas cosas, Señor Jesús, para tu honra y tu gloria y para edificación de tu pueblo, Señor. Padre, esto es maravilloso, Señor. Por eso tu palabra, Señor Jesús, nosotros la podemos ver con ojos naturales, la leemos de esa manera, pero verla a través del mensaje que tú has enviado, eso cambia, Señor Jesús, el panorama y muchas veces el significado que nosotros pensábamos que tenía, Señor. Por eso tu mensaje va en armonía con la Biblia, porque ambos vinieron de la misma fuente. Así como dice la Biblia que toda escritura fue inspirada por Dios, todo mensaje fue inspirado también por Dios. Padre, por eso no hay contradicción alguna entre uno y otro, Señor, porque ellos provienen de la misma fuente, la cual eres tú. Padre, bendice a este pueblo, Señor, que ha hecho un esfuerzo para estar aquí en esta noche. Bendice al pastor local, bendice a su familia, bendícenos a todos, Señor, y que en esta noche podamos salir, Padre Celestial, con un nuevo estímulo en nuestro corazón, Señor, que tenemos un motivo por el cual seguir luchando, Señor, por el cual seguir, como dijo Pablo, dejando las cosas que quedan atrás, pero yendo hacia adelante.
Señor Jesús, porque adelante y quizá no muy lejos está nuestra segunda redención. Bendícenos a todos, bendice tu palabra en nuestros corazones, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.